Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Notitiempo. Yo soy Sara Carrillo y el día de hoy tendremos unos nuevos invitados que vienen desde el periodo posclásico. Nos encontramos aquí con nuestros invitados quienes nos contarán un poco sobre la periodización del periodo posclásico. ¿Qué me puedes contar acerca de la primera fase? Muchas gracias. La primera fase se denomina Imperio Único. Aquí podemos resaltar tres emperadores: Diocleciano, Constantino y Teodosio I. Diocleciano instaura la tetrarquía como sistema de gobierno. Constantino dicta el Edicto de Milán, donde se permite la libertad de cultos en el imperio, y Teodosio dicta el Edicto de Tesalónica, donde la religión cristiana queda como oficial dentro del imperio. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué me puedes contar acerca de la segunda fase? En esta segunda fase se divide en tres fases, que es la monarquía, la república y el imperio, donde en estas fases el rey es el único que tiene el poder de mandar y que la religión se cambie a su gusto. Este periodo se da en el año 573 a.C. hasta el 509 a.C. Una característica principal es que en esta época el rey, antes de haber muerto, las leyes que hubieron no se tomaban como mucho en cuenta. Y bueno, ya después de que el rey haya muerto, acá es donde se empiezan a tomar las leyes más en serio para poder hacer la constitución en esa época. Gracias. Muchas gracias a ti. Y para finalizar, ¿nos puedes contar acerca de la fase 3? Claro que sí, muchas gracias. La fase 3, denominada fase justinianea, esta se consolidó e inició en el año 527 después de Cristo, cuando justamente el emperador Justiniano sube al poder. Como que deja un legado importante para la jurisprudencia romana, puesto de que recoge toda la normativa desde la ley de las 12 tablas y la adjudica en el conocido Ius Civilis de Justiniano. Posteriormente, cuando este emperador fallece, asimismo decae el Imperio Romano y todo lo que conocemos sobre él. Muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros invitados por habernos acompañado. Nos encontramos aquí con nuestras invitadas de la fase del Imperio Único. ¿Qué me puedes contar acerca de esta fase? Esta fase da inicio en el año 285 después de Cristo con el primer emperador Diocleciano. En el año 286 después de Cristo, pues se da la tetrarquía con 2 Augustos y 2 Césares. En el gobierno de Diocleciano, él estaba en contra del cristianismo, y en el año 303 después de Cristo se emite un decreto, por decirlo así, en el cual decía que todas las iglesias y libros cristianos deberían ser destruidos, ya que él tenía como su pensamiento en el cual pues la única religión debía ser la pagana y el único derecho el derecho romano. Muchas gracias. ¿Qué más me puedes comentar acerca de esta fase? Claro, ya en el año 313 se genera un edicto en donde se habla de que Constantino dice que debe haber la libertad de culto para toda Roma. En el año 323 Constantino derrota a Licenio, en donde y él comienza a ejercer su soberanía y nombra 2 capitales, que son Roma y Constantinopla. Muchas gracias a todas nuestras invitadas. Estamos aquí con nuestros invitados de la fase del Imperio Doble. ¿En qué fecha comienza esta fase? Esta fase inicia en el año 395 con la muerte de Teodosio I, el cual fue un general que erradicó las insurrecciones y usurpaciones internas. Él tuvo 2 hijos, el cual fue Honorio, de 11 años, y Arcadio, de 17 años. Honorio heredó la parte de Occidente y Arcadio la parte de Oriente.
Cada uno tuvo un concejal que les ayudaba a tomar decisiones. Honorio tuvo el concejal de Tilicón, el cual era una persona muy, muy cerrada, digamos, tenía un carácter muy duro y tenía una rivalidad con Rufino, el concejal de Arcadio. Tilicón sugirió la diócesis de Lesía, lo cual Arcadio no le pareció porque tuvo influencia de Rufino, lo cual generó guerras civiles entre ambos bandos y los enemigos aprovecharon. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿qué consecuencias trajo la muerte de Arcadio? En el año 408 murió Arcadio, quien dejó a su hijo Teodosio II en el poder, en el Imperio de Oriente. Mientras en el occidente, en el 423, murió Honorio, sin dejar ningún heredero, pero quien tomó el poder fue Giovanni. En este momento, como emperador, Teodosio no reconoció a Giovanni en el poder, entonces quedó en el poder Gala Patricio. Gracias. Y ya para finalizar, ¿qué me puedes contar acerca del gobierno de Justino? Bueno, Justino I fue un gobernante que gobernó del 518 al 527. Fue un inspirado por su política y en su gobierno se destacó la administración de su sobrino Justiniano. En esta época cabe hacer énfasis que había una rivalidad entre los ortodoxos y los monofisistas. Y se crearon dos partidos, el partido de los azules, que era el partido de los ortodoxos, y el partido de los monofisistas, que era el partido de los verdes. Más adelante, Justino declaró a los ortodoxos por medio de un sínodo local de los obispos, y bueno, Justino finalmente moriría en el año 527 y tomaría el poder su sobrino Justiniano, quien sería el último gobernante del Imperio Romano de Occidente, y por eso esta fase se le denomina la fase justinianea, y este sería el fin del Imperio Romano. Vale, muchas gracias. Agradecemos a nuestros invitados por haber venido el día de hoy. Nos encontramos en la fase agustinianea y tengo entendido que esta fase se divide en tres subfases. ¿Qué me puedes contar acerca de la primera? La primera fase justinianea, o también conocida como Imperio Justiniano, ocurrió en el año 527 con Justiniano I como emperador. En la primera subfase podemos ver que la restauración jurídica del Imperio Romano y el aseguramiento militar de sus fronteras. Del año 527 al 534 encontramos la recopilación del Corpus Iuris Civilis. También en Constantinopla se convocó una campaña militar y una guerra que obtuvo la victoria en Tara y su derrota en Sura contra los persianos. En el año 534, Justiniano, de acuerdo con los persianos, llegaron a lo que se conoce hoy como la paz eterna, y se da la rebelión de Nica para protestar contra la dura administración fiscal que conlleva a la destitución de Tribuniano y de Giovanni de Capadocia. Gracias. ¿Y qué me puedes contar tú acerca de las dos fases restantes? Ok, en esta segunda fase va del año 535 al 554. Encontramos la restauración y reunificación territorial del Imperio Romano, la victoria militar, y en el año 553 se convoca el Concilio Ecuménico de Constantinopla. También encontramos el Código Justantineo. Y bueno, la tercera fase va del 554 al 565 y acá ocurre la muerte de Justiniano. También encontramos la decadencia desde todo punto de vista, y durante esta fase se publican todas las novelas. Terminó el Imperio Romano de Oriente y empieza el Imperio Romano Bizantino. ¿Algún otro dato que me quieras dar? Como dato curioso, en el año 1453 ocurrió la derrota de Bizantino, cuando llegaron los otomanos y se tomaron
Constantinopla como Estambul. Agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado el día de hoy. Recopiló Irus Chibris. Corte. En el año 285 después de Cristo con el primer el primer emperador otra vez. De esta fase que son Diocleciano. Creo que ni siquiera estaba grabando. Sí, pero no lo he puesto pausa todavía. Sigue grabando. ASMR. Estamos aquí con unos invitados de la fase del Imperio Noble. Nos encontramos aquí con nuestras invitadas de la fase del Imperio Único. ¿Qué me puedes contar acerca de esta frase? Nos encontramos aquí con nuestros invitados quienes nos hablarán un poco sobre ¿sobre qué? Periodización. No, casi, ¿qué le pasa? Arcadio. Y se llamaba Rubio. Rubio. 227 después de Cristo como Justiniano I subió a No, pues no sé. Nos encontramos con nuestras invitadas de la fase del Imperio. Hablen a ver cómo se escucha así. Hola, estamos aquí. Nos encontramos con nuestros invitados quienes nos hablarán un poco. ¿Qué pasó? No hablo con internet. Y tengo entendido que esta frase... Esto lleva a que Corte.